Saludos cordiales, gracias Liz. Bienvenidos entonces a esta emisión especial de Opción 2023. El Ecuador ha asistido a las urnas, un proceso electoral complejo con una serie de dignidades que estaban en juego. Se incorporó el tema de la consulta popular y, por cierto, a esta hora hay dificultades en conocer resultados con porcentajes más altos de este escrutinio. Hay que mencionar que la campaña electoral estuvo cargada de violencia, se ha registrado alrededor de 15 atentados, han existido candidatos que han muerto, que han sido asesinados. Sin embargo, el proceso electoral del día de hoy se ha realizado con tranquilidad, con calma, no se han reportado hechos de violencia. Esto es preciso señalarlo a esta hora. Los resultados que se tienen o las señales que hay surgen de tres vertientes: de un exit poll, de un tracking poll y de una encuesta que se hizo al salir de las urnas. Esos son los elementos que a esta hora permiten tener algunas señales de lo que pudo haber sido esta contienda electoral y el proceso que se cumplió el día de hoy. Pero no tenemos certezas. A esta hora no hay datos finales, oficiales, salvo con estos pequeñísimos porcentajes que nos han transmitido las autoridades. Ha sido también una campaña especial en atención a que se ha utilizado fundamentalmente las redes sociales para llevar adelante la campaña, el debate electoral. No han existido propuestas, no han habido ideas, planteamientos, ausencia de ideología. Estos son los elementos que queremos analizar y plantear en el transcurso de este programa especial que tenemos aquí en Teleamazonas. Para ello me acompaña en el estudio en la ciudad de Quito Pedro Donoso. Él es el principal de ICARE, un centro de investigación, de comunicación y de expresiones políticas. Gracias también en la ciudad de Guayaquil a Patricia Estupiñán. Ella es la directora de la revista Vistazo. Con Patricia y con Pedro vamos a empezar este diálogo y quisiera pedirle a Pedro Donoso, que lo tengo aquí junto a mí, una primera apreciación. ¿Cómo ha visto el proceso? ¿Cómo ha visto la jornada de hoy? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación. Saludos a Patricia en Guayaquil. Creo que, digamos, lo que a mí más me preocupa es la gobernabilidad. Lo que viene después. Lo que viene después a mediano plazo, pero sobre todo lo que viene ahorita en la inmediatez, dados la incapacidad del Consejo Nacional Electoral de darnos resultados. Yo creo que en estos contextos políticos la incertidumbre pesa mucho más, ¿no? Además de que hay un exit poll que anuncia finalmente unos resultados inéditos, cuatro candidatos en Cuenca finalmente, Manabí, digamos, con poco margen. La prefectura de Manabí, ¿no? Exactamente. Quito finalmente lo mismo. Es decir, la incertidumbre pesa muchísimo más en estos contextos de desconfianza en el Estado, de alto pesimismo, de desconfianza en el otro, y eso es un problema, digamos, para la gobernanza inmediata y, qué decir, para la gobernanza futura. Patricia Estupiñán, su apreciación. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, y muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con estos dos contertulios. Yo coincido con Pedro en el sentido de que es muy malo que a estas alturas no tengamos siquiera un 10% de votos escrutados. Hay provincias en que están en cero y esto no coadyuva para que tengamos confianza en los resultados y habrá quienes quieran pescar a río revuelto. Ese es el principal problema que veo yo con cómo vamos con esta lentitud en el escrutinio. Ahora, Patricia, podría haber una explicación, quizás, no una justificación, en el sentido de que se trataba de una elección complicada. Había muchas papeletas. Los chicos seguramente en las juntas receptoras del voto tienen dificultades de poder armar el sistema de conteo. ¿Se puede plantear esto como una explicación, por favor? Estoy seguro que es muy difícil, tantas papeletas, tantos nombres, tantos candidatos, tantas autoridades en disputa, añadido a esto la consulta popular que no era muy fácil y que exigía un conteo más profundo. Es un hecho, pero de todos modos está bastante lento y eso no ayuda.
Claro, eso genera la incertidumbre a la que se refirió Pedro. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a César Febres Cordero Loyola, quien se incorpora ya a este panel para comentar y analizar. Y justamente, César, habíamos planteado a sus colegas, a sus compañeros, una primera apreciación. ¿Cómo vio la jornada de hoy? Buenas noches, César, le escuchamos. Buenas noches, estimado Andrés. Bueno, empezó la jornada antes ya de ir a votar con una tragedia, otra escena de violencia. Es el crecimiento de una nueva forma de hacer política en el Ecuador que viene ligada a, lamentablemente, ese es el temor al narcotráfico. Eso es una primera cosa que debemos reconocer. De ahí los comicios en sí, con relativa paz, pero esa paz de nuevo manchada. Después de eso, concuerdo con las declaraciones de mi colega de que tenemos ya una lentitud, y concuerdo también con Pedro que esa lentitud ayuda a la incertidumbre. Y tenemos que tomar en cuenta que ya han salido candidatos en Guayaquil, en Los Ríos, por dar dos casos, a dar anuncios adelantados. Y estos anuncios con un tono bastante fuerte, contra los exit poll al principio. Pero ese tono ya marca una narrativa. Y si sostienen la fuerza de esas declaraciones contra las tendencias que aún no llegan claras, que van a llegar del CNE, pues pone en peligro la confianza que podemos tener con nuestras instituciones, y eso pone en peligro la democracia en sí. Me genera bastante preocupación. Gracias, César. Pedro, y justamente me quiero quedar con esta preocupación que ha señalado César Febres Cordero, en el sentido de que hay candidatos que ya han salido, han expresado públicamente casi a proclamar su triunfo. En este momento los candidatos, los dirigentes, los políticos tienen que manejarse con enorme prudencia, por favor. Absolutamente, digamos. Ajá. Y la tensión social tiene que ser administrada o por la autoridad electoral o autoadministrarse, digamos, los candidatos y los partidos políticos. Pero finalmente esto no se da en un contexto aislado. Se da en un contexto, ¿no es cierto?, de altísimo pesimismo, como decía, de muy poca confianza en el Estado, esto dicen los cuantitativos, pero sobre todo además de lo que ha planteado César ahorita, de una campaña electoral inédita por los eventos de violencia, ¿no? 15 atentados se han dado. Exacto. Entonces, mi preocupación es que esa violencia que se ha dado en el fulgor de la campaña electoral se extrapole finalmente a los resultados de la campaña electoral, ¿no? Y ahí es cuando, por ejemplo, la lógica del tema del conteo, del control electoral de parte de los partidos se vuelve mucho más vital finalmente para transparentar este proceso, etcétera. Pero claro, ¿quién administra estas tensiones sociales? Esa es, digamos, la clave. César, claro, estamos en un momento de trance complejo, de tensión, esperando los resultados, que se incrementen los porcentajes de conteo. Pero la elección de hoy o el proceso de hoy tenía este matiz que es el que ha marcado al Ecuador durante los últimos años, de polarización, de anticorreísmo, de antilacismo. ¿Eso se expresó en las urnas el día de hoy, por favor, César? Hasta cierto punto hay todavía la vigencia de esta dicotomía correísmo-anticorreísmo, de este clivaje, pero ya no podemos hablar de un polo con dos extremos. Hay más. Evidencia de aquello es lo que parece ser, hay que ver con más seguridad más adelante, con resultados más claros, es el nulo. Se teme, hay indicios que va a haber unos altos niveles de nulos en varias papeletas, en varias partes del país, y eso nos dice que hay un desencanto con la manera de hacer política en el Ecuador. Es un nulo que ya se expresó en las dos vueltas del 2021, que rompió con la idea de que esto simplemente era un país que se movía por el correísmo, anticorreísmo. Hemos tenido candidatos que parece que están ganando, según la poca información que tenemos, principalmente exit polls, en varias partes del país, que son independientes a partidos identificados con el correísmo y el anticorreísmo. Y aún así hay que recordar que por la manera en que nuestros partidos existen y por las alianzas de las que dependen tanto, incluso los que corren por partidos correístas o anticorreístas no están muy ligados a esa forma de ver la política, y existen en un mundo más local, en un mundo rural, donde es el cacicazgo el que más lo vale. Entonces también operan en una dimensión distinta. Gracias, Patricia. Me quiero quedar con la primera expresión que ha formulado César en su intervención de este momento, en el sentido de que hay que ver, hay que poner atención
a los votos nulos. Y eso significa, sin duda, un hartazgo, una distancia. La población, la ciudadanía, no le interesa la política es de otros, la ve con distancia. ¿Qué pasa con la expresión de la ciudadanía frente a los hechos políticos, como es sin duda un proceso electoral? Yo creo que hay un desencanto general y la prueba es que el centro de donde se opera la política es la Asamblea Nacional, y de confirmarse el tracking poll que dice que la pregunta con mayor porcentaje de respaldo en la consulta popular es aquella que pide disminuir el número de asambleístas y también aquella que pide cambiar la manera como se estructuran los partidos. Esto va en relación a esta apatía generalizada, a este desencanto con tantos años de esperanzas fallidas, ¿no? Y con este inmovilismo para avanzar como país, porque aquí todo el mundo desde la Asamblea apenas se posesiona, cree que su función no es trabajar por el país, sino oponerse para yo tener como oposición la posibilidad de ser gobierno en el siguiente periodo. Y entonces, viviendo con esta lógica perversa, el país se estanca. Y eso desencanta a la gente que sabe que vota, pero vota por un cambio para que nada cambie. Y esto es lo que estamos viviendo, tanto con el nulo en ciudades que es de confirmarse algunas de las encuestas, el nulo sería más alto que el candidato ganador. Y lo mismo, esto de que la pregunta que con más respaldo tiene es aquella que quiere cambiar la composición de la Asamblea Nacional, que es donde se refleja la política malsana. Sin duda, Patricia, es verdad aquello que usted señala en el sentido de que la población ve con desagrado lo que ocurre con el Parlamento Nacional. No hay una propuesta, no hay una ley, no hay una idea que esté en función del bien común. Son esos espacios pequeños de poder, esas ambiciones chiquitas, esas protecciones son las que de alguna manera prevalecen en las decisiones parlamentarias. Y quisiera, Pedro, entonces ahora entrar al tema de la consulta popular. Es quizás muy fácil, muy trivial señalar que esta era una consulta para resolver la popularidad de Lasso. Los datos que refieren es que el sí ganó, pongámoslo así en términos generales, ya veremos los porcentajes. ¿Es justo decir que este es un triunfo de Lasso? A ver, digamos, los procesos electorales tienen una complejidad, y esa complejidad es que no pueden ser leídos como un partido de fútbol, ¿no? Es decir, bueno, pero siempre se resuelve, ¿ganó Pepito o ganó Pepito? Totalmente de acuerdo. Lo que planteo yo finalmente, ¿no es cierto?, es que los procesos electorales, por ejemplo, de las seccionales, quiero centrarme ahí, no necesariamente son cuantitativos, sino son cualitativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que también depende mucho el cómo ganas y también depende mucho el cómo pierdes, ¿no? Digamos, lo que plantea César es fundamental. Es decir, en Quito y en Pichincha, de acuerdo al exit poll de Market, los ganadores son el nulo finalmente. ¿Qué interpretación se da a eso? Pero también hay que interpretar finalmente lo que pasó en Quito. Lo que pasó en Quito no difiere de lo que pasó en el 2019. Nada ha cambiado. Es exactamente igual, exactamente igual. Yunda, correísmo finalmente, ¿no? Es exactamente Yunda igual. Y Pavón. No, Yunda y Maldonado. Y Maldonado. Y ahora Yunda y Muñoz. Lo claro. que quiero decir es que han pasado 4 años, una pandemia de por medio, un cambio de gobierno, y finalmente el fenómeno sigue exactamente igual. Eso es lo que hay que investigar. Entonces, lo que yo planteo es igual, extrapolando la consulta popular, no podemos nosotros establecer quiénes ganan y quiénes pierden sin hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Ahora, finalmente, digamos, si es que se confirma que el sí gana, ese es un gigantesco reto para la gobernabilidad para el gobierno, y yo creo que es un reto mucho mayor. Ese es el problema más crítico para el gobierno. Para mí sí. Desde mañana. Para mí sí. Porque se supone que ya debe estar en paz el país, ¿no? Exactamente, porque ahora tiene que administrar claro. esa ganancia, y el gobierno se ha caracterizado por ser, digamos, un actor que administra muy mal las expectativas, ¿no? Entonces ahora le va a tocar administrar esa ilusión que provocó en el electorado de con el sí, digamos, todo se acaba. ¿Y qué ocasiona esto? Que la atención vuelva a la Asamblea, Andrés. Porque las reformas para ejecutar la consulta popular tiene que aprobarlas la Asamblea en un periodo de 6 a 2 años, dependiendo de la pregunta. Entonces, ahora otra vez el ojo vuelve finalmente a la relación legislativo-ejecutivo.
La gobernabilidad, esa es la gran pregunta. Ok, Patricia, quisiera su apreciación sobre lo que acabamos de escuchar y lo que ocurrió con el tema referendo o consulta popular. Esta idea de que ganaba Lasso o que ganaba Correa, de que el uno era el vencedor, en fin, con los elementos que acaba de señalar Pedro Donoso. Patricia, por favor. Creo que de alguna manera, otra vez, aunque la consulta fue un respaldo, no necesariamente al gobierno, sino una esperanza para poder cambiar. Pero de todos modos, el gobierno tuvo una campaña muy efectiva, a diferencia de lo que tuvieron los opositores, y entonces de repente le ha caído este capital político, pero como decía Pedro, el gobierno es bastante malo para administrar las expectativas, y el problema le comienza mañana. ¿Cómo es que va a lograr que extraditen por lo menos a alguno de los narcos más famosos para decir valió la pena votar por el sí? ¿Y cómo va a administrar para que la Asamblea no le torpedee en ese reajuste a las leyes y que quiera cambiar la voluntad popular? Esa es la otra cosa. Entonces, sí hay un problema que se le viene al gobierno de gobernabilidad, precisamente sí. Ha ganado, tiene un respiro político, pero ¿cómo lo va a administrar? ¿Cómo no va a perder como perdió el capital de la exitosa vacunación? Eso es ese es el reto desde mañana para el gobierno de Lasso, ¿no? Sí, efectivamente, yo conversaba en días pasados con un analista de temas políticos y me decía, César, que con los resultados de hoy, en cualquier circunstancia, perdía Lasso. Perdía Lasso porque ganaba en la consulta o porque perdía en la consulta. Y eso es un poco lo que le quiero proponer para conversar. Adelante, César. Así parece ser. Y concuerdo con mis colegas y en particular recojo lo de Pedro. Es un gobierno que no ha sabido administrar sus expectativas. ¿Y qué pasa si ganase, todavía hay posibilidades abiertas en el referéndum, ganase el no? El gobierno nos dijo que ya tiene una asamblea que lo bloquea, que no puede trabajar con ellos, ¿verdad? Es un gobierno que defendió a Guadalupe Llori hasta que se cayó, que quemó puentes ahí. Y por más que un poco por medio del trabajo del ministro Jiménez se limaron asperezas, se crearon comisiones, pasaron alguna ley de seguridad, parece un camino bloqueado. Con los GATS no les da dinero, dice que no tiene dinero para darles y se ha peleado con algunos de ellos. Por ejemplo, la alcaldesa Viteri, que puede terminar siendo reelecta. Tampoco tienen ellos la capacidad de entrar al país con obras y empezar a tener relaciones de alianzas con sectores económicos y sociales porque no tienen ese dinero a la disposición. Si es que perdiesen el referéndum, están admitiendo que se quedaron sin vías. Si lo ganan, volviendo a lo de las expectativas, terminas en una posición donde le he dicho a la gente, vamos a darle un golpe al narcotráfico. ¿Qué pasa si no se reduce la delincuencia después de eso? Nos dicen que en el referéndum, ganando el sí, quitas el Consejo de Participación y va a haber menos corrupción. ¿Qué pasa cuando la gente no vea eso? Se pone inmensas expectativas y puede terminarse quemando a sí mismo. Ok, muchísimas gracias. Estamos con un panel especial aquí en Teleamazonas. Patricia Estupiñán, César Febres Cordero y Pedro Donoso. Pido a nuestros panelistas un minuto de paciencia. Información este momento que se genera en el Palacio Nacional. Belén Merizalde, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Bueno, nos encontramos a esta hora en el Centro Cultural Metropolitano, a pocos metros del Palacio de Carondelet, en donde estaba previsto que el presidente Guillermo Lasso realice un primer pronunciamiento después de conocer los primeros resultados de lo que respecta a la consulta popular. Estaba previsto primero que sea a las 20 horas, posteriormente se señaló que hablaría a partir de las 20 horas con 45 minutos. No obstante, hace pocos minutos llegó hasta este punto el secretario de Comunicación, Andrés Seminario, para indicar que el presidente únicamente se pronunciará cuando estén ya los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Quedan postergadas hasta conocer los resultados oficiales de parte del Consejo Nacional Electoral.
quedan postergadas. No les puedo dar una hora todavía. Necesitamos conocer los resultados de parte de la autoridad electoral. Gracias de nuevo por su paciencia a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y aquí justamente en el Centro Cultural Metropolitano se había desplegado un gran número de personas con banderas del Ecuador, con algunas pancartas que dan ya por sentado que las 8 preguntas del referéndum planteado por el Ejecutivo han ganado en esta consulta popular. También aquí hubo consignas a favor del gobierno y sobre todo lo que se decía es que si es que las 8 preguntas ganan, quien gana es el país. En todo caso, ya a esta hora las personas se han empezado a retirar, pues se espera que estará mañana, ya en horas de la tarde o quizá en la noche, cuando el presidente realice este pronunciamiento sobre lo que ha decidido la ciudadanía respecto de las 8 preguntas planteadas en este referéndum. Esa es la información que les comparto a esta hora de la noche. Sigues tú, Andrés, con el análisis de lo que ha sido esta jornada electoral. Muy buenas noches. Gracias, Belén. Son las 21 horas 41 minutos y bien, la corrección es en el Centro Cultural Metropolitano, el punto de información, de registro noticioso, con esta referencia que acabamos de escuchar en el sentido de que la posibilidad de una comparecencia del jefe de Estado se posterga. Pedro, nosotros tenemos una perspectiva y una mirada nacional y claro, hay otras consideraciones. Pero ¿qué ocurre en los gobiernos locales? ¿Qué ocurre en los municipios? ¿Qué ocurre en las prefecturas? ¿Por qué es tan importante para estos sectores y estos lugares? Por favor. Entonces es fundamental entender que las elecciones nacionales, ¿no es cierto?, también dependen mucho del triunfo o la derrota en las elecciones locales. Influye. Es decir, influye totalmente, incluso en la gobernabilidad, no solo pensando en lo electoral, sino en lo político cotidiano, ¿no? Y claro, ahí vemos, por ejemplo, que el gobierno ha perdido toda capacidad de tener, digamos, representantes o poder construir alianzas. ¿A qué nos lleva eso? A construir una hipótesis que yo la puedo mencionar, ¿no es cierto? En los 90 fue una característica fundamental de la democracia ecuatoriana el fortalecimiento de los gobiernos locales frente a la ausencia de un gobierno nacional. Y ese puede ser un escenario altamente probable cuando tenemos un Estado ausente, ¿no es cierto? Digamos, un gobierno disminuido en su valoración finalmente, y en donde pueden ser los liderazgos locales los que se impongan, ¿no? Veíamos el mismo Chato Castillo, Corcho Cordero, Auquitituaña, ¿no? Cuando, digamos, los Carlos gobiernos Falqués, locales... han habido muchísimos. Exactamente, ¿no? Y eso nos lleva a otra discusión también, que son los nuevos liderazgos que emergen finalmente en este proceso electoral, que creo que hay que ponerles muchísima atención. Por eso digo, estos procesos electorales no son de quién gana y quién pierde. Por poner un ejemplo, la prefectura de la SUAY gana, ¿no es cierto?, Cabrera, pero emerge una figura muy interesante que es el candidato de Unidad Popular. ¿El alcalde? El prefecto, ¿no es cierto? Sí, pero... el que está en segundo lugar. El que está en segundo lugar. Es decir, pierde, Sí. pero es la primera vez que Unidad Popular tiene tanta votación finalmente en el Azuay. Esos son procesos que hay que leer finalmente. Y como tercer punto, también hay que leer los procesos sociales que al parecer no tendrían que ver con los procesos electorales. Aquí quiero ir con esto, con la movilización de octubre y la movilización de junio. De una u otra manera, Pachacutic sigue siendo un partido que gana, incluso gana finalmente después de las elecciones de asambleístas donde tuvo buena representación. ¿Por qué digo que gana? Porque finalmente queda a la par finalmente para ganar la prefectura de Pichincha, por ejemplo, gana la alcaldía de acuerdo al exit poll, digamos, en Quito. Es decir, hay que leer Pero también... eso hay que ver si Yunda es Pachacutic. Exacto, pero hay que ver si Churuchumbi es Pachacutic también, y lo es Churuchumbi finalmente, sí es, ¿no? más, Por eso digo. sin duda. Entonces, claro, esa es, digamos, como la gran cuestión. Y, claro, finalmente hay que ver la composición dentro de los gobiernos locales de consejos metropolitanos, etcétera, que además del futuro de Yunda también es incierto. Y claro, César, lo que ocurre con muchísima frecuencia, más allá de lo que dice Pedro, que sin duda es lógico, es que los municipios, y particularmente los municipios pequeños, se someten al gobierno central. El tema de los recursos se vuelve fundamental y en tal virtud el gobierno, teniendo el dinero, puede tener alguna posibilidad de control. Por favor, César. Es una posibilidad, pero ocurre que este gobierno nacional en particular se muestra, y hasta cierto punto con razón, indispuesto a repartir esos fondos. Incluso los que sostenemos que el gobierno debería gastar más, tenemos que reconocer que se encuentra en una posición financiera económica delicada. Por ende, no es el gobierno que puede ejercer esa fuerza. Y si pudiese, también es de un corte, digamos, de derecha en lo económico, que no tienden a querer hacerlo. Y creo que es importante también reconocer que estos municipios pequeños, dadas esas circunstancias distintas, esa relación distinta con el gobierno central, pueden ser menos dependientes, pueden tener incluso miedo
de lo que pueda pasar en su futuro electoral, ya estoy dando a los alcaldes, si se ligan mucho al gobierno nacional y tratar de distanciarse. Pero finalmente hay que observar otra cosa, los cambios demográficos, sociales y culturales que han pasado desde la época que mencionaba Pedro, los años 90, donde se fortalecieron ciertas figuras y ciertas estructuras municipales. Si el PSC gana hoy en Guayaquil, gana con los peores resultados en décadas. ¿Qué pasó con Carlos Falquez en Machala? ¿Qué pasa con la figura del exalcalde Castillo en Loja? ¿Qué ha pasado con el Quito de ahora versus el Quito de los años 90? Las coaliciones sociales que antes existían, que eran trascendentes, que cortaban por distintos lugares, coaliciones de dirigentes barriales de barrios pobres, coaliciones de empresarios ricos, coaliciones de sindicatos, coaliciones de la clase media, coaliciones de distintos grupos sociales, ayudaban a sostener a esos liderazgos locales, a esos alcaldes. Creo que hay que empezar a analizar los cambios demográficos, sociales y culturales que hacen eso imposible, que empiezan a derroer a las viejas estructuras costeñas y del austro fuertes, y que en Quito nos han dado una ciudad dividida que repite el proceso de las últimas elecciones seccionales. Gracias, César. Voy con Patricia Estupiñán para pedirle una apreciación sobre lo que se debatió en algunos ámbitos, en algunas esferas durante esta campaña, que es la posibilidad de eliminar, o que se debería pensar en la opción de eliminar las prefecturas. Poco hacen, poco aportan, por favor. Así es, o sea, yo creo que incluso las prefecturas duplican el trabajo de las gobernaciones y al duplicarlo, pues crean ámbitos inclusive de disputas, de peleas. Creo que son inoficiosos y que a lo mejor lo ideal sería elegir gobernadores también. Entonces no tendríamos una duplicación de prefectos y gobernadores haciendo lo mismo y tendríamos los alcaldes, y para que no dependan del gobierno, pues esos gobernadores podrían ser elegidos. Hay que encontrar una nueva manera, yo diría, de organizar, porque el país, las ciudades, ¿qué es lo que pasa en Quito? Desde mi perspectiva es que uno es el Quito Sur, donde triunfa Yunda, donde está Luisa Maldonado, y otro es el Quito de los Valles, y donde ahí les gusta César Montúfar, Andrés Páez, o también les gusta ahora Pedro Freire. Entonces, son ciudades además demasiado grandes y que deberían subdividirse, igual que Guayaquil. Necesitaríamos por lo menos unos 3, 4 alcaldes y que aglutinen. El problema ahí sí es el reparto de los presupuestos. Ese es en esencia. Pero para administrar mejor las ciudades y las provincias sí necesitamos cambiar la manera de organizarles. Y eso, no sé, vía consulta, vía qué mecanismo. El problema es que siempre queremos que las reformas les hagan los que deben ser reformados, entonces por eso nunca se avanza, ¿no? Los que tienen que cambiar son los políticos y ellos son los que tienen estas cuotas de poder. Dejar las prefecturas, por ejemplo, les significa perder esa opción. Gracias, Patricia, gracias a Pedro, gracias a César. Nos mantenemos un minuto, tenemos un informe. Milton Pérez, al aire. Gracias, Andrés. Van ingresando más datos. En Quito ya estamos cerca del 30%. Veamos los resultados al momento. Se puede empezar ya a marcar algún tipo de tendencia. 39.06%. Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana, 24.56%. Jorge Yunda, 22.74%. Pedro José Freile, 22.38%. Andrés Páez, 12.69%. Pablo Ponce, de la Izquierda Democrática, 4.30%, 39.06%, va ganando hasta el momento el candidato Pavel Muñoz. Así está el resultado momentáneamente en Quito. Vámonos a la sede de la Revolución Ciudadana. Karen Haro está ahí, ya creo que con los candidatos en tarima, Karen. Karen, ¿me escuchas? Hola,
Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes? Buenas noches. Los saludo desde la calle Piedrahíta. Estamos en la sede de la Revolución Ciudadana, donde hace pocos minutos, como ya lo van a ver en imágenes, justamente llegaron hasta una tarima que se ha preparado en este punto. Paola Pavón y también Pavel Muñoz. Aquí los han esperado un grupo de simpatizantes quienes están a la espera de los resultados del Consejo Nacional Electoral, como tú ya lo habías detallado justamente, Milton. Ustedes les voy a mostrar también lo que sucede a esta hora. Ellos llegaron sobre más o menos unos 15-20 minutos, llegaron hasta este punto donde se ha preparado una tarima, en donde ya se han dirigido a los simpatizantes que se encuentran a esta hora aquí. Esto luego de haber ofrecido una rueda de prensa en el norte de la capital, en donde aquí también han insistido que son más de 6.000 los delegados de su organización política que están supervisando el conteo de votos y que esperarán para pronunciarse hasta que estos resultados sean oficiales. Eso lo han reiterado desde muy temprano y ahora en la tarima hace pocos minutos también lo han vuelto a hacer. Están a la espera de los resultados para poder tomar una posición definitiva, han dicho. Ese es el ambiente que se vive hasta ahora, Milton, compañeros en estudios, en el centro de la capital, en la calle Piedrahíta, donde es la sede de la Revolución Ciudadana. Nosotros permaneceremos aquí, pues ellos han dicho también que permanecerán vigilantes hasta que los resultados sean oficiales, Milton. Es la información a esta hora. Regreso con ustedes a estudios. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes nuevamente. No sé si podemos repetir los datos de Quito. Ingresado casi el 40% de la votación. Me confirman, estamos preparando también los datos de Guayaquil. Hay ingresado cerca del 20% en Guayaquil. ¿Podemos ver Quito? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ahí está Quito. Lo que está ocurriendo en Quito al momento. Jorge Yunda tiene 22.74%. Se ubica momentáneamente en el segundo lugar Pavel Muñoz, 24.56%. En tercer puesto Pedro Freile, 22.38%. Andrés Páez, 12.69%. Y Pablo Ponce, 4.30%, 39.06% de datos ingresados. Así está la votación en Quito al momento. Liz, tú tienes más datos. Sí, Milton, porque también se ha incrementado la información correspondiente a la alcaldía de Guayaquil. El Consejo Nacional Electoral ya ha subido al 17,48% de actas escrutadas y hasta ahora eso refleja que Aquiles Álvarez se ubica en primer lugar, el candidato de la Revolución Ciudadana, con el 39,68%, seguido por Cintia Viteri, candidata a la reelección para la alcaldía de Guayaquil, con el 30,66%. En tercer lugar, Pedro Pablo Duarte, candidato de Suma Lista 23, con el 14,44%. Jimmy Jairala de Centro Democrático en cuarto lugar con el 10,04%. Y Ecuador Montenegro, que es el candidato de Unidad Popular con Pachacutic, se ubicaría en el quinto lugar con el 0,82%. Repetimos, va escrutado el 17,48% de las actas en cuanto a la alcaldía de Guayaquil. Andrés. Gracias, Liz. Y bueno, ya tenemos resultados o datos un poquito más importantes. El 40% prácticamente en Quito y el 17% en Guayaquil. Yo creo que sigue siendo muy poco. Bajo digamos. todavía. Yo creo que sí, ¿no es cierto? También yo creo que hay que poner sobre la mesa el voto nulo como un conteo, porque es un fenómeno político que hay que leerlo también. Pero creo que es muy prematuro el poder anunciar finalmente quién puede ganar o perder. Creo o sea, que no salir a festejar este momento no corresponde. Absolutamente. Okay. César, su apreciación de los datos que acabamos de transmitir, si es tan amable. Adelante, por favor. Todavía es muy temprano, todavía es bastante temprano para hablar incluso de tendencias, creo yo, y sin ser experto en estadística, en el 40, en el 20%, muchas cosas pueden cambiar. Conversábamos antes de entrar en cámaras con Patricia, por ejemplo, sobre cómo uno puede acordarse de lo que pasó en la primera vuelta del 2021, donde Guillermo Lasso iba perdiendo al principio, tercer lugar, cuando estaban dominando las actas que entraban de la sierra, donde era más fuerte Yacu Pérez. Las actas empiezan a entrar de otros sectores y ahí es cuando hay una remontada, digamos, de Guillermo Lasso. Es un fenómeno que se ha visto en 1000 elecciones en 1000 partes del mundo. Y es que depende de dónde están entrando, dónde se están contando, pueden cambiar mucho las cosas. Sin embargo, está muy claro que los candidatos consolidados como se esperaban en Guayaquil iban a ser Cintia Viteri y Aquiles Álvarez, en Quito, Jorge Yunda, Pavel Muñoz, Pedro Freile, y hay que observar también qué va a pasar, insisto, y comparto eso con Pedro, los nulos, ¿qué nos van a decir?
Yo creo que puede acercarse de vuelta el fantasma del 2005, el fantasma de que se vayan todos, y un fenómeno que se va marcando hace bastante tiempo. Recordemos que ya desde el 2021, y no en la segunda vuelta con el nulo ideológico, ya desde la primera vuelta había una crecida del blanco y del nulo en el país respecto a anteriores elecciones. Es un fenómeno que ya tiene su data, ¿no? Y lo otro es también ver qué va a pasar con los consejos, alcaldes con consejos divididos. Incluso podemos llegar a ver tal vez alcaldes de un partido con vicealcaldesas de otro partido o alcaldesas con vicealcaldes de otro partido. Y eso va a ser a un país que no está acostumbrado al diálogo y a la cooperación, y con partidos que no representan sectores sociales claros, va a ser muy difícil la gobernabilidad, y sería trágico ver que los consejos municipales se conviertan en un remedio de lo que vemos en la Asamblea Nacional. Gracias, César. Vamos con Patricia nuevamente. Me quedó ese tema de hay que volver a organizar el país, Patricia. Me parece que se vuelve fundamental, porque ahora hemos asistido a las urnas para estas elecciones que ahora mismo están provocando la tensión, pero los problemas del país siguen intactos. Los problemas del Ecuador no se han resuelto. El tema de la seguridad sigue ahí. La justicia absolutamente desprestigiada. Las instituciones. No hay empleo. No hay un seguro social solvente. Y tenemos un problema en la salud. Los problemas están absolutamente presentes. Hay que volver a organizar el país, Patricia. Así es. Y hay que reorganizarlo escogiendo bien. También pienso que es necesario ya un cambio generacional en los políticos, que es la repetición de los mismos, y tal vez eso explique parte del nulo, del descontento, irrupciones interesantes como las de Pedro Freire, un político novato, nuevo, con una campaña presidencial, y de repente es un serio contendiente para la alcaldía de Quito. Entonces, yo sí creo que las nuevas generaciones esperan otros rostros y otra manera de hacer política, y que ha llegado ya la hora de hacer ese cambio y que otra gente venga para recambiar el país y organizarlo, porque los problemas están tal como hace X número de años y no avanzamos, o avanzamos a paso de tortuga mientras el mundo es una liebre y nosotros estamos sin inversión, sin educación, sin posibilidades de integrarnos al mundo y competir y dar trabajo principalmente a esas generaciones de jóvenes. Creo que tenemos uno de los más altos porcentajes en América Latina de los que se llaman ninis. Ni estudian ni trabajan. Y esos ninis son la carne de cañón del crimen organizado, del narcotráfico. Y a esos es a los que los políticos deberían tener en cuenta para que el país cambie, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que dar sangre nueva, generaciones que vengan con el propósito de llevar adelante estas transformaciones que todos anhelamos. Pero que sean jóvenes que vengan con ideas, con iniciativas, y no con TikTok, con cancioncitas o con cosas ridículas en estas plataformas y en estas redes sociales. En un instante retornamos y vamos a dejar aquello que señaló César hace unos momentos. Es posible que haya un germen de aquello de que se vayan todos. En un instante. Ya volvemos con... Hombre, dices las a escondidas, intimidando a la gente, pero no eres hombre. Pero si le dijiste algo, es mejor que pidas perdón de una vez. Por favor, solo paren esto. Tú cocinas y deja de hacer show. Desde ya yo le veo que le falta. La presentación no es que me encanta. El puré muy bueno y la salsa muy mala. El puré está fantástico. ¡Riquísimo! No quiero que Sara se lleve una victoria por un plato que hice yo, no después de lo que hizo. Mañana, 9 de la noche. ¡Prepárate! Para un fenómeno musical que te cambiará la vida. Yo me llamo. Próximamente. Hoy en TV
Ecuador estaremos en el Cantón Mejía, precisamente en Machachi, donde veremos cómo la caída de ceniza afecta a la gente. En estos precisos momentos sentimos ya la caída de ceniza y la podemos ver en varios lugares de la ciudad. Vivir historias contigo solo entre semana ya no es suficiente. Por eso desde febrero también podrás ver TVO Ecuador los fines de semana. En la pantalla de Teleamazonas. Vamos a revivir lo mejor del programa al mediodía. Los temas de los que conversamos los ecuatorianos, las situaciones que nos conmueven. Y las historias que nos inspiran. Porque la ventana al Ecuador ya fue abierta y el aire fresco entró a la televisión. Te esperamos para lo mejor de TVO Ecuador. Estreno 11 de febrero. 5 de febrero, Día de Democracia. El Ecuador elige a sus autoridades seccionales. Consejo de Participación Ciudadana. Y responde a un referendo. Nosotros les mantendremos informados. A las 7 de la mañana, 1 de la tarde, 4:50 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche y 10 de la noche. Todo sobre las elecciones en Opción 2023. El 5 de febrero, por Teleamazonas. ¡Defensa urbana femenina! Técnica de estrangulamientos. ¡El más incompleto informe en las elecciones! ¡Pégate un bailecito! ¡No sean gustosos! ¡Y los Pulupa! El domingo a las 8 de la noche. El entretenimiento está en el canal de la familia ecuatoriana, Teleamazonas. Este domingo, en Día a Día, hemos hablado de él durante toda la pandemia. Se ha puesto a prueba con las enfermedades respiratorias. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Cómo funciona y cómo fortalecerlo? Seguimos con Opción 2023. Seguimos en Opción 2023, 10:02 de la noche, cuando ya han pasado 5 horas desde que se cerraron las urnas. Continuamos a ustedes mostrándoles los resultados que arroja ya el conteo del Consejo Nacional Electoral. Veamos lo que se refleja en cuanto a la alcaldía de San Borondón. Se ha escrutado el 15,18%. En primer lugar se ubica Juan José Yunes, candidato a la reelección por la alcaldía de San Borondón del Partido Social Cristiano con el 56,41%. Lo sigue el candidato de la Revolución Ciudadana con el 32,46%. En tercer lugar, el candidato de Reto, Renovación Total, lista 33 con el 10,03%. Y en cuarto lugar, el candidato Jaramillo, que es de la Alianza por Pachacutic, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano, con ocupando, como decíamos, el cuarto lugar. Recordemos que esos son los resultados que va arrojando ya oficialmente el Consejo Nacional Electoral, todavía con porcentajes muy bajos para poder hablar de una tendencia o incluso de ganadores, por lo que el porcentaje, repetimos, es muy bajo todavía de lo escrutado. Veamos qué pasa ahora en Azuay, básicamente en la alcaldía de Cuenca. El 40% ya escrutado en la capital azuaya y ubica al candidato de la izquierda democrática en primer lugar con el 19,11%, seguido por Paul Carrasco con el 17,05%, al actual alcalde que va por la reelección, Pedro Palacios, en tercer lugar con el 16,92%, mientras que Adrián Castro lo ubican en el cuarto lugar con el 16,90%. Andrés. Gracias, Liz. Entonces vamos a dar una ronda para analizar lo que acabamos de escuchar. Quizás ya han incrementado un poco los votos contabilizados, tenemos algunas referencias, pero no, todavía no se puede señalar triunfador ni nada de eso. Y tal vez ese concepto de que se vayan todos, Pedro, por favor. Germen, digamos que está latente, ¿no es cierto? Perfiles de opinión en su última encuesta nos refleja que solo 2 de cada 10 confían en el Estado finalmente. Y esa es una cifra que sí hace una radiografía del fuera todos, ¿no? Y el fuera todos es
el administrar las tensiones por fuera del establishment y finalmente la periferia se impone. Y la periferia puede ser, digamos, por ámbitos democráticos o incluso por la violencia. Entonces veamos lo que puede suceder en Quito, ¿no? Que me parece que es un tema además que refleja la desinstitucionalización profunda. De ganar Yunda, por ejemplo, ¿no es cierto? Yunda tiene una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que solo está despachando ahorita recursos horizontales, es decir, no va a cambiar su fondo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente los quiteños, cuando elegíamos a concejales, en verdad estábamos eligiendo alcalde si es que esa fuera la situación. Porque de Yunda ganar y entre enero y mayo, si no se posiciona, el Consejo Metropolitano se reunirá y elegirá de su seno. Había un titular de Primicias que decía, el alcalde de Quito no está en la papeleta. Exactamente. Lo mismo que los consejeros de participación ciudadana que buscaban la reelección y que fueron destituidos por la Corte Constitucional. El Ecuador pasó de ser una democracia a ser un examen de derecho constitucional constante. Tenemos que siempre preguntar a los abogados qué es lo que puede pasar. Ok, vamos con Patricia. Patricia, quisiera su apreciación sobre esto que acabamos de escuchar e incorporar un elemento que me parece fundamental y es el tema de la corrupción. Eso tampoco se resuelve con el proceso de hoy, pero habrá que ponernos más optimistas, más positivos. ¿Por dónde podría ser la opción de resolver esto? Por favor. Yo diría que tal vez trayendo lo que hicieron los guatemaltecos, creando una comisión internacional como la CICIG, que venga y dé las pautas y analice desde afuera, porque lamentablemente nosotros no hemos podido avanzar para luchar contra la corrupción. De alguna manera yo no entiendo en qué país puede ser candidato a alguien que tiene un proceso penal y está pendiente, como es el caso de el exalcalde Yunda, que puede volver a ser reelegido. Y la gente, ¿por qué no le importa los procesos penales? Y lo importante es que el que me da una buena fiesta por todos los barrios es el elegido, o el que me miente y me dice que todos los procesos penales en mi contra se deben al lawfare, o sea que son políticos. No, yo no cometí ningún delito cuando está probado en cortes internacionales que ese partido tiene cualquier cantidad de delitos, de lavado de dinero, de robos, de sobornos, y sin embargo aquí no nos importa y elegimos a sus representantes. Entonces habría que traer una linterna de afuera para que alumbre y enseñe a la justicia, a los fiscales cómo procesar, y que no vivamos esto y que no demos además la amplia vía para la corrupción y el crimen organizado. Estamos casi a las puertas de un Estado fallido, ese desencanto de que queremos que se vayan todos, pero es porque vemos un Estado fallido, un Estado donde la ley es para los demás, para mis amigos todo. Y eso es lo dramático, ¿no? Eso es lo dramático. ¿Y cómo enrumbarlo? Se me ocurre únicamente por esa experiencia de otro país, porque de nosotros no saldrá la resolución para cambiar eso. Gracias, Patricia. César, y este tema de que finalmente los responsables son los votantes, muchas veces ocurre aquello, pero ahora habrá que señalar que también hay otros responsables, o que habrá que decir con precisión que los responsables son aquellos que plantean o proponen candidaturas como aquellas que ahora son cuestionadas. Esa pregunta queda pendiente, le vamos a formular en un minuto, César. Ahora vamos a dar paso a Milton Pérez. Les interrumpo un ratito nada más porque tenemos una nueva actualización de resultados para la alcaldía de Quito. Vamos ingresando más datos y tenemos ya el 47.38% y sigue adelante Pavel Muñoz con el 24.89% de la votación. Jorge Yunda en segundo lugar, 22.44%, 22.06% pegadito Pedro José Freile, Andrés Páez 12.74% y Pablo Ponce de la Izquierda Democrática el 4.63%. Repito, 47% ingresado. Vamos con otra dignidad, la alcaldía de Guayaquil. ¿Cuánto tenemos? 35.29%. Sigue punteando Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana, 38.93%, Cintia Viteri,
30.71%, Pedro Pablo Duarte 14.89%, Jimmy Jairala 10.29%, Ecuador Montenegro 1%, 35% ingresado. Aquiles Álvarez al momento se está convirtiendo en alcalde de Guayaquil. Alcaldía de Manta, ¿cómo está el ingreso en Manta? 44.25%, parecería claro que el actual alcalde Agustín Intriago va a ser reelegido, 61.25%, Jaime Estrada 32.73%, está en segundo lugar. Así está la votación en Manta, 44.25%, posible reelección. Vamos a la región insular de Galápagos, la isla San Cristóbal, el cantón San Cristóbal. El candidato de la lista 6, 37.9%, el candidato de la izquierda democrática 34.11%, 25% de datos ingresados en la alcaldía de San Cristóbal. Tenemos algún dato más. Ambato, la ciudad de Ambato. ¿Cómo está la ciudad de Ambato? Vamos a ver la votación. No tenemos todavía Ambato. No sé si tenemos ya Pichincha. Vamos a la ciudad de Quevedo, el cantón Quevedo. ¿Cómo está el ingreso? 66.81%. Ya esto podría significar una tendencia claramente. El candidato de la Revolución Ciudadana con el 42.34% está adelante sobre Galo Lara de la Alianza Sociedad Patriótica Izquierda Democrática, 17.65%. También parece claro e irreversible lo que pasa en la ciudad de Quevedo. Vamos con la provincia de La Suay. Ahí estaba adelante el exministro y exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, pero no, según estos datos, 28.83%. Cristóbal Lloret, él está con el 20.72%, adelante de Marcelo Cabrera. Habíamos visto el inicio de Cuenca, de la provincia de Azuay, e iba Cabrera. Ahora se dio la vuelta y va segundo el ex alcalde Cabrera, 18.65%. El candidato Ceballos de la Unidad Popular 13.06%, Dora Ordóñez 10.20%. En la prefectura del Guayas, vamos a ver qué pasa al momento y cuántos datos están ya ingresados. Todavía está muy rezagado, 6.69%, Marcela Guiñaga 33.89%, Susana González 26.06%, Andrés Guzmer 12.37%, Nicolás Lapenti 6.40% y Francisco Tabaqui 6.32%. Vamos a la provincia del Carchi, prefectura del Carchi. En este momento los datos son los siguientes. Ingresado el 24.79%, el alcalde de Tulcán, de la lista 2 y Avanza, en unidad con el Movimiento Amigo, Benavides 28.64%, en un empate técnico con el candidato de Reto, la lista 33, 28.23%, y el candidato de Construye también cerca, 22.94%, en Tulcán 24.79% de los datos ingresados hasta el momento. Vamos a la prefectura del Carchi, ahora sí, ¿cuánto tenemos de ingreso? 14.66%, el candidato Robles de Solidariamente 60.14%, la candidata Cadena de la Izquierda Democrática 28.64%, parecería claro, aunque todavía el ingreso de datos no está muy avanzado para la prefectura de la provincia del Carchi. Así estamos. Vamos a ver la prefectura de Pichincha, cómo está hasta el momento. Veíamos a Paola Pavón ya en una celebración junto a Pavel Muñoz hace un momento. Va adelante Paola Pavón 27.21%, Guillermo Churuchumbi de Pachacutic 24.73%, el candidato Eduardo del Pozo 16.87%, la candidata Elsa Guerra 9.35%. Son los candidatos que hasta el momento. Paola Pavón, con el 20% ingresado, va ganando la prefectura de Pichincha, va ganando la reelección hasta el momento. Provincia de Imbabura, la prefectura de Imbabura hasta el momento registra los siguientes datos. 28.1% de datos ingresados, el candidato de la Revolución Ciudadana, 32.39%, la candidata Lucía Pozo de Avanza Unidad Popular, 26.95%, va en segundo lugar. Así está la prefectura de la provincia de Imbabura, 28% de actas ingresadas. Alcaldía de Ibarra, y al mismo tomamos contacto con nuestro compañero David Vizcaíno, que está justamente con el candidato Álvaro Castillo, que va punteando la elección
42.47% de datos ingresados, el candidato Castillo tiene el 37.12%, el candidato Arias 23.54% del movimiento Muévete Imbabura, la candidata de la Revolución Ciudadana está con el 11.13%. Álvaro Castillo, ex alcalde de Ibarra, podría ser reelegido. Vamos justamente en vivo hasta la ciudad de Ibarra. Ahí está nuestro corresponsal David Vizcaíno. David, buenas noches. Estimado Milton, muchísimas gracias. Una excelente noche. Efectivamente, después de esta ardua jornada electoral, estamos junto al ingeniero que está ya en lo más alto de los puntajes, ya con los datos oficiales a través del CNE. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. Estamos en vivo a través de Teleamazonas, son las 22 horas con 14 minutos. ¿Cómo se encuentra prácticamente ya después de 4 años volver a la alcaldía de Ibarra? Bueno, primero un saludo a todos quienes hacen Teleamazonas y a esta gran audiencia que tiene este prestigioso canal. Realmente el paréntesis que ha vivido Ibarra desde el 2014 al 2019, donde yo fui alcalde, esperamos retomar con todas las ganas, la fuerza, la energía y todo el pueblo extraordinariamente generoso que ha sido de Ibarra y sus parroquias rurales para trabajar de largo, ¿no es cierto? Principalmente despojándonos de cualquier tema, no de ideología, sí de partido, porque la ideología siempre permanecerá, pero por la gente y para la gente, ojalá con todos el resto de colegas alcaldes, prefectos, y esperamos al presidente de la República decirle que Ibarra e Imbabura también existe. Estimado ingeniero, las ofertas y sobre todo el plan de trabajo se va a cumplir según las expectativas. Sí, nosotros hemos hecho un análisis primero financiero, económico y de ofertas de campaña. Ahí está nuestro plan en la página del CNE, lo podrán mirar. Fue hecho en base a la experiencia del 2014 al 2019, donde conseguimos fondos internacionales del Banco Mundial, de la Agencia Francesa de Desarrollo, es decir, el presupuesto municipal utilizado como un capital semilla para atraer inversiones. Finalmente, señor ingeniero, lo que usted le va a decir a los habitantes de aquí de la ciudad blanca, cerca de 200,000 habitantes que han confiado también, la mayoría, y sobre todo se ve este triunfo en este día 5 de febrero. Que Dios les pague, que seguiremos con mucho más esfuerzo. Es la segunda y última alcaldía de acuerdo a la legislación y creo que ahí nomás también. Tenemos un grupo de concejales extraordinarios, gente joven. Nosotros vamos formando juventudes para acceder mañana al reemplazo y al poder. Esto es un proyecto. Los municipios no se gobiernan en 4 años, no se planifican para 4 años, se planifican para 4, 8 y 12 años. Ibarra va a ser lo mejor. Nos van a volver a mirar por encima del hombro y no por debajo del hombro como nos miran ahora. Gracias, ingeniero. Esas son las palabras del virtual ya alcalde prácticamente de la ciudad blanca, la que siempre se ve. Nosotros también estaremos dando a conocer el día de mañana a través de nuestras emisiones qué es lo que sucede con los demás cantones de la provincia de Imbabura. Volvemos con ustedes y más noticias en estudios. Muy buenas noches. Esto es Decisión 2023. Gracias, David. Muy buenas noches para ti también. Y vamos a continuar revisando resultados, lo que ya muestra oficialmente el Consejo Nacional Electoral en cuanto a alcaldías. Veamos cuánto más avanzado para la alcaldía de Guayaquil, el 42,62%. Y esto determina que Aquiles Álvarez se ubica en el primer lugar con el 39,36%. Le sigue Cintia Viteri, candidata a la reelección de la alcaldía de Guayaquil, con el 30,41%. En tercer lugar, Pedro Pablo Duarte, candidato de Suma, con el 14,69%. En cuarto lugar se mantiene Jimmy Jairala de Centro Democrático con el 10,30%, mientras que Ecuador Montenegro se ubica en el quinto lugar dentro de las preferencias para la alcaldía de Guayaquil. Vamos a ver otros resultados. ¿Qué pasa ahora? Queremos tomarle el pulso a lo que ya se va escrutando e ingresando como cifras oficiales en el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la alcaldía de San Borondón, ahí está, se ha avanzado el 15,18% y esto ubica a Juan José Yunes, que es el actual alcalde de San Borondón, en primer lugar con el 56,41%. Le sigue el candidato de la Revolución Ciudadana con el 32,46%. En tercer lugar, el candidato de Reto con el 10,03% y en cuarto lugar,
el candidato por la Alianza de Pachacutic, Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano, que ocupa, como digo, la cuarta posición. Estamos mostrándoles resultados de algunas de las alcaldías. Vamos a ir ahora a ver lo que se ha avanzado para la alcaldía de Esmeraldas. El 27,08% determina que en primer lugar se ubica el candidato de la Revolución Ciudadana Villasís con el 29,19%, seguido del candidato de Creo con el 26,78%. En tercer lugar, la candidata de la lista 6 con el 13,58% y en cuarto lugar, la candidata de Unidad Popular, actual alcaldesa de Esmeraldas, con el 7,84%. Repetimos, son resultados oficiales que muestran el Consejo Nacional Electoral. Veamos lo que pasa con la alcaldía de Santa Elena. Ya se ha avanzado el 1,75%, muy bajo todavía en cuanto al porcentaje de lo escrutado, pero se ubica en primer lugar el candidato de las alianzas de Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Pachacutic, el candidato Menoscal con el 28,54%. En segundo lugar, el candidato de Suma con el 27,82%. Lo sigue en un tercer lugar el candidato de la lista 6 con el 26,38%. En cuarto lugar, el candidato del Partido Socialista Ecuatoriano con el 6,87%. Mientras que en quinto lugar, con un 6,71%, se ubica el candidato de la Izquierda Democrática. Esto en cuanto a la alcaldía de Santa Elena. Veamos ahora qué pasa con lo que se ha avanzado ya en resultados de la alcaldía de Ambato, cuánto ha escrutado ya el Consejo Nacional Electoral, el 76,66%. Eso ya ubica al candidato de Reto en el primer lugar con el 30,96%, seguido por la candidata de Pachacutic con el 29,79%. En tercer lugar, la candidata de la alianza Suma Creo con el 14,14%. Cuarto lugar, el candidato de Solidariamente con el 9,84% y con un 6,37%, el candidato Dávalos, que es de la Alianza Unidad Popular con el Partido Socialista Ecuatoriano. Así, algunos de los resultados en cuanto se avanza con este conteo, con este escrutinio de las actas. Andrés, tú tienes más. Gracias, Liz. Vamos con César. Nos habíamos comprometido en iniciar esta segunda parte de la conversación sobre los resultados que ahora mismo hemos podido informarnos y, por cierto, sobre cómo fortalecer a los partidos políticos para que sean estos movimientos, estas organizaciones políticas, las que propongan buenos candidatos, buenos líderes. Lo que requiere el Ecuador en los más diversos niveles de expresión son élites, niveles de liderazgo lo suficientemente solventes. César, por favor. Bueno, así es. Primero los resultados, creo yo, vale recalcar que todavía puede haber cambios. Se ve que discrepan mucho los exit polls, que fueron el primer insumo que contamos al principio de la tarde y de la noche. Se nota una fuerza del correísmo, pero igual hay que esperar a más tarde. Ahora, regresando a los partidos, hay que entender varias cosas. Los partidos de masas ya no existen realmente en el mundo. Los partidos son dirigidos por élites políticas que se juntan para coordinar su deseo de llegar al poder, sea para implantar una agenda que empate con sus intereses sociales, de su grupo étnico de clase, o ellos mismos simplemente quieren adquirir un cargo público. Pero esas élites no tienen por qué ser solamente élites empresariales. Las élites políticas son culturales, sindicales, están en los medios, están en la academia, son los principales actores de la sociedad los que se involucran. Las primarias tal vez son un mecanismo para nosotros como sociedad cambiar las cosas, pero hay que entender sus limitaciones. Las primarias, podemos ver en otros países, no garantizan una mejor selección en calidad moral o intelectual, aunque sí hace un cambio en lo ideológico. Pero las primarias pueden ser una señal de que hay más vida orgánica de partidos, que es lo que nos falta en el Ecuador. Hoy en día tenemos partidos caudillistas, donde no hay competencia interna, donde no hay control interno, y también los partidos nos fallan en otra cosa. El partido en el mundo entero casi es una herramienta para facilitarle la vida al votante, para no tener que buscar fulanito, menganito, en qué cree. Yo los veo a todos en una misma lista, un mismo color, un mismo número, un mismo nombre, y sé que defienden más impuestos, menos impuestos, más presupuesto a la defensa, valores conservadores o progresistas en la familia, etcétera. Nos facilitan entender. En el Ecuador eso no existe.
Y deberíamos empujar por partidos que tengan esos procesos internos para también garantizar esa unidad. Otra cosa que le puede interesar a la izquierda o a la derecha del país, que por dividirse ha perdido contra sus contrincantes. Si hubieran primarias que permitiesen aglutinar a distintas fuerzas políticas y comprometerlas bajo una tienda, podría la derecha y la izquierda en ciertas partes del país garantizarse victorias que hoy pueden estar perdiendo. Y si hubieran verdaderos mecanismos internos de decisión y de coordinar y compartir el poder, el que pierda esas primarias igual puede garantizarse un nicho. Tú puedes dirigir las juventudes, tú la comunicación, la burocracia interna del partido que deberíamos tener para formar mejores asesores políticos, etcétera. Tenemos que pensar en los partidos, pero para terminar quiero decir igual, tenemos que pensar en la sociedad que lo forma, y nuestra sociedad dispersa, desigual, alejada de la política por falta de recursos y tiempo, no puede construir partidos políticos al momento. Ese es el gran desafío que tiene el país al momento, formar buenos partidos políticos. Es ahí donde se estructuran los dirigentes, los líderes, ahí se hacen pensamientos, hay laboratorios, hay la posibilidad de diseñar senderos, caminos por donde transitar. Son los partidos políticos. Sin duda, pero concordando totalmente con lo que dice César, digamos que es una brillante mirada, ¿no es cierto? También hay que analizar el contexto en la realpolitik de lo que sucede, pero también, digamos, la sociedad ecuatoriana es bombardeada y además es víctima de la demagogia antipolítica finalmente. Eso es lo que nosotros vivimos. Y el problema es que la demagogia antipolítica hace que nosotros tengamos la realidad, que yo siempre repito, ¿no es cierto? Partidos sin candidatos, candidatos sin partidos y partidos y candidatos sin ideología. Pongamos el ejemplo del candidato a la alcaldía de Cuenca, ¿no es cierto?, que fue funcionario del gobierno de Guillermo Lasso, dirigió la Agencia Nacional de Tránsito, fue muy duro en sus críticas a las movilizaciones indígenas de junio y ahora es candidato de Pachacutic. Entonces, digamos, la incapacidad de los políticos de entender que los partidos son estructuras que tienen ideología y que tienen que estar ligados como militantes. Los políticos, usted mismo ha dicho, la incapacidad de los políticos. Totalmente de acuerdo, pero no empieza y termina en los políticos, sino lo que César muy bien dice. Ahí empieza y termina, me parece. Ellos son los que tienen que elaborar las leyes, ellos son los que tienen que diseñar los esquemas y ellos están protegiéndose. Sí. Pero la élite finalmente, las élites, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. En donde tienen que participar. Por ejemplo, ¿no es cierto? La campaña del sí o no en la consulta popular. Clarísimo finalmente y fue un cortaguas. La izquierda por el no, la derecha, digamos, por el sí, ¿verdad? Pero ¿dónde estuvieron los gremios, por ejemplo? ¿Los gremios tienen que participar en las campañas electorales del sí o no? Por supuesto que sí. Tienen que involucrarse finalmente. Y eso nos provoca otra discusión que es mucho más profunda, que es quizás los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos una falta de identidad. Y hay que asimilarlo, y hay que empezar a construir esa identidad, porque la identidad es un reflejo finalmente, o más bien la política es un reflejo de la falta de identidad, de la falta de dinámica política, del hastío, del desinterés finalmente, y de las parcelas de poder que hacen finalmente este país invivible. Patricia, quizás hemos sido injustos y nos han criticado mucho a los periodistas por esto de hablar de la partidocracia como un elemento despectivo, esto de que la política es lo peor del mundo, en fin, esa es una crítica que se nos ha hecho. Y evidentemente lo que dice Pedro pues, tiene razón en el sentido de que esto ha ido calando y por eso se ha vuelto la política algo que no es vista de buena manera por el pueblo, que la ve con distancia y eso que habíamos hablado hace unos instantes, hace unos minutos. El pueblo prefiere no involucrarse en la política. Claro, pero al no hacerlo es responsable de los resultados que se tienen en términos de servicios, gobernabilidad, que terminan afectándome a mí. O sea, es clave las elecciones de alcaldes, por ejemplo, o de juntas parroquiales, porque esos son los personeros que están más en contacto con las necesidades primarias de los habitantes y que son las personas claves que deberían tener de alguna manera una cercanía con los electores. Y entonces tenemos este desastre, tenemos esta manera tan caótica de administrar las ciudades. Y sí, los periodistas, como decías tú, ¿qué somos? A veces queremos culpar al mensajero. Los periodistas lo que tenemos es que tratar de reflejar lo que está aconteciendo y el problema es que lo que está aconteciendo no es muy bueno y no nos pidan que hagamos otra cosa
porque si no ya seríamos parte de la política. Y nosotros lo que tenemos que ser es los observadores. Los periodistas somos como una orquesta en un baile. Tocamos la música, pero no es que vamos a ir a bailar, pues. Esa debe ser la función del periodista. Yo no siento que pueda ser nuestra responsabilidad hacer un mejor país. Tal vez lo que sí debemos es destacar más a menudo noticias positivas y ver cómo no giramos, creo que el 95% de los artículos en torno a la política. Y por eso es que también no damos cabidas a otras voces que sí hacen cosas importantes para la sociedad. Entonces tal vez ese puede ser el mea culpa, pero no es un mea culpa decir lo malo de los partidos políticos y de los políticos, ¿no? Claro. El problema es darles tanta visibilidad. Exacto. Y como ya estamos en las 22 horas y casi 30 minutos, ya podemos ser más coloquiales si cabe. Y los políticos dan papaya, como se dice. O sea, sí dan motivo para que les hagamos estas críticas. A ver, César, no sé si quieras decir algo, por favor. Concuerdo en que la prensa tiene un deber importantísimo en decir las cosas como son, en criticar a la clase política, y de hecho puede perder la confianza del público si el público siente que no confía en el Estado, no confía en los partidos y la prensa no expresa las realidades que la gente ve, las circunstancias del sentimiento nacional. Hay obviamente una distinción entre quien reporta información y quien hace opinión, pero en todo caso puede perderse la fe también en esta institución, y sin eso, ¿en qué quedamos? Ahora, igual creo que es importante la comunicación, y no solamente la prensa ahí, sino el debate que se dé en la academia y en los pocos espacios sociales que tenemos en este país, en cuidar el lenguaje también, y hacer entender que criticar a la clase política no es criticar a la política en sí. Eso nos ha producido, la no distinción de eso, nos ha dado una antipolítica a la que Pedro se ha referido en algunas ocasiones, como igual otros analistas, y terminamos con estos políticos que rechazan su rol, lo que los afecta a ellos dentro de las estrategias que se pueden plantear, pero también hacen complicado congregar una vida política y social en el país. Si de repente el partido es feo, llamarse político es feo, no estás invitando al ciudadano a participar. Si no invitas al ciudadano a participar, le quitas el control de las cosas y terminamos siendo lo que ya somos, meros consumidores que vamos a unas papeletas que ya están llenas de malas opciones, simplemente a ritualmente poner una rayita y escoger entre más de lo mismo, porque no tenemos la posibilidad de organizar desde antes en la política una vida distinta, una forma distinta de hacer las cosas. Me quiero quedar un poco con lo que decía Patricia, Pedro, en el sentido de que los periodistas y la prensa en general siempre buscan las costuras, genera siempre la polémica, provoca los debates, las discusiones, y que no somos positivos y que siempre estamos más bien en lo negativo. Eso es verdad, pero ese es un comportamiento en general del país en su conjunto. Ahora mismo sí sería bueno que después de un proceso electoral estemos optimistas y estemos viendo al país adelante. Bueno, vamos a construir los problemas, vamos a resolver los problemas y a construir mejores sociedades, en fin. Pero no, estamos en lo mismo y en lo mismo. Digamos, yo creo que, como decía muy bien Patricia, ¿no es cierto? Creo que el gran reto del periodismo es generar el debate. Yo creo que ese ya es un gran aporte, ¿no es cierto? Yo creo que, digamos, el periodismo no tiene un problema en sí mismo, sino otro tipo de conglomerados sociales. Por ejemplo, siempre mi llamado de atención es a la academia, ¿no? ¿Cuál es el rol de la academia? ¿Dónde está la academia en los debates, digamos, en lo que muy bien César decía, ¿no es cierto? Una cosa es los políticos y otra cosa es la política, finalmente. La política es la que nos llama a administrar las tensiones sociales, finalmente, para que no nos matemos entre todos. De eso se trata, finalmente, la política, ¿no? Y claro, es muy complejo también empezar a entender, dado el rompimiento del tejido social, que el ecuatoriano y la ecuatoriana se despierten positivos o que digan, vamos a ser positivos de hoy en adelante, finalmente, ¿no es cierto? Yo tengo anotado. Pero esos son problemas culturales que tenemos también. Es que hay dos cosas. Yo creo que hay que diferenciar la identidad antropológica del ser pesimista del estado de ánimo de estar pesimista, ¿no? Porque somos negativos, siempre esperamos que alguien nos resuelva los problemas, siempre le echamos la culpa al otro. Totalmente. Y esos son temas culturales, de forma de ser. Pero 150 muertes en enero, Andrés.
no. ¿Cómo uno puede estar positivo yo con eso? Yo no digo que salgamos a brincar y saltar. De acuerdo. Pero hay cosas positivas. Pero alguien tiene que conducir finalmente. Es lo que hablábamos en un programa que usted tuvo la gentileza de invitarme. Alguien tiene que enviar el correo electrónico. Alguien tiene que conducir, ¿no es cierto?, esa resignificación de los conceptos. Lo que dijo Patricia me parece súper interesante. Tenemos que preguntarnos cómo queremos que sea el Ecuador post-pandemia. ¿Cómo queremos que sea el Ecuador ahora que estamos atravesando una ola de violencia? Y ahí nos falta, yo creo que identidad, nos falta espejo para reflejarnos y para decir cuál es la hoja de ruta a la que queremos llegar. Eso tienen que hacerlo los políticos finalmente. Así es. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si es que esos políticos se resisten a ser políticos por la demagogia antipolítica? Es que ese es el punto, porque ese es un círculo vicioso. Claro. Entonces, estamos votando en una asamblea para reducir asambleístas porque nos caen mal los políticos y no hay que gastar plata en los políticos, pero a la larga llamamos la atención de la clase política. Entonces, es, digamos, un círculo vicioso. César, quiero ir con usted para pedir una apreciación sobre otro tema que es extremadamente grave y que requiere de una definición, y es recuperar la institucionalidad en el Ecuador. Todas las instituciones, lamentablemente esto hay que generalizar, todas las instituciones enfrentan dificultades. Por favor, César, no sé, me informan que tenemos datos, siempre lo tenemos que interrumpir, César. Vamos a ir con Liz, que tiene información, y enseguida con usted. Por favor, Liz. Sí, Andrés, gracias. Para revisar cómo se va actualizando la información en cuanto a la alcaldía de Guayaquil, resultado oficial del Consejo Nacional Electoral, cuando ya se ha avanzado al 45,47% de actas escrutadas. Se ubica Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana, se mantiene más bien en el primer lugar con el 39,36%, Cintia Viteri el 30,41%, Pedro Pablo Duarte en tercer lugar con el 14,67%, Jimmy Jairala de Centro Democrático en el cuarto lugar con el 10,31% y con el 1,02% Ecuador Montenegro por la Alianza Pachacutic Unidad Popular. Son los resultados que va arrojando el CNE en cuanto se van ingresando, ¿no?, las actas. Vamos a darle paso a esta hora a Joana Ramos. Ella se ha mantenido en el Hotel Ramada, la sede donde la candidata a la prefectura del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el candidato a la alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por la Revolución Ciudadana, están recibiendo los datos. Joana, cuéntanos. Liz, Milton, amigos en casa, 10 de la noche con 35 minutos y el esperado pronunciamiento, pues bueno, llegó hace poquísimos minutos. Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía de Guayaquil, y Marcela Aguiñaga, también candidata a la prefectura del Guayas, se pronunciaron frente a sus simpatizantes y la prensa aquí en uno de los salones del Hotel Ramada. Ahí Aquiles Álvarez aseguró que la tendencia ya es marcada y que hay al menos 10 puntos de diferencia con la actual alcaldesa y que busca la reelección, Cintia Viteri. Lo mismo ocurriría en la prefectura del Guayas con Marcela Aguiñaga. Aseguró también Aquiles Álvarez que el presidente de la República, Guillermo Lasso, lo llamó para decir que trabajen juntos. Escuchemos lo que dijo en la rueda de prensa hace poquísimos minutos. Nos hemos mejorado porque en nuestro control electoral esperamos el conteo rápido que tenemos con actas, no mentiras, sino con actas de verdad. Y en nuestro conteo, nosotros, en el conteo rápido total, superamos a la que hasta hoy ha sido la alcaldesa de Guayaquil. Con 11 puntos de diferencia. Es irreversible, por lo tanto salimos a anunciar estos porcentajes para que la ciudadanía lo conozca y nosotros nos damos por triunfadores no solo en la alcaldía sino en la prefectura. Mantiene una diferencia de prácticamente también un 10%, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos unos candidatos serios, nos hemos mantenido serios en toda la campaña. Por ahí trajeron una cerveza para que celebremos una cerveza, pero no, un ratito, no nos gusta
está la Cháchara, Guayaquil y la provincia está en llamas, así que tenemos que ser serios en esta elección y es lo que Guayaquil necesita y Guayaquil necesita. En mi corazón, yo todo lo que hago, todo, absolutamente todo, lo hago por sentimiento. Y el sentimiento me lo pone Dios. Cuando yo tomé la decisión de aceptar la invitación del expresidente Rafael Correa, mi amigo, nuestro amigo, oré mucho y le pedí a Dios que ponga en mi corazón el sentir de lo que tenía que hacer. Estando como vicepresidente deportivo de Barcelona, ahora que ya ha terminado la elección, puedo nombrarlo, porque me he alejado del equipo que amo, porque no me gusta mezclar las cosas, pero es importante que la gente, la ciudadanía entienda que para mí no fue nada fácil. Dejé el estatus como vicepresidente deportivo ganando una etapa más de campeonato, asegurando una final más de campeonato. ¿Todo por qué? Porque lo sentí en mi corazón y porque la coyuntura de la realidad de lo que está pasando en Guayaquil y Guayaquil es de terror. Por nuestras familias, por todos nosotros, tomamos la decisión y la victoria nos la ha dado Dios. Así que, más allá, no soy Hitler por si acaso, pero más allá de cualquier situación, enfrentándonos a una maquinaria después de 30 años, una estructura importante, y con todo lo que está pasando en Guayaquil y en todo el Ecuador referente a la seguridad, nosotros hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Confiamos en el CNE, más allá de que yo personalmente, el señor Candel, no le he tenido confianza para nada por su antecedente, no lo conozco, tengo todo el derecho a dudar, más aún si sacaron entre gallos y medianoche al señor Murillo, al señor Armando Ortega, si no me equivoco, al señor Ronald Bermúdez como operador político, y nombraron al señor Candel, que tiene antecedentes con haber beneficiado al Partido Social Cristiano en otras elecciones. Entonces tengo todo el derecho de dudar, como todos los guayaquileños. Así que le pido al señor Candel, como hombre de bien, que haga respetar la voluntad de los guayaquileños. Bueno, escuchábamos entonces las declaraciones de Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía de Guayaquil. Aquí en el salón del Hotel Ramada, bueno, quiero que vean brevemente, ya la mayoría de los simpatizantes han dejado este punto, unos incluso se fueron al CNE, otros permanecen todavía aquí, pero ya lo que se nos ha confirmado por parte de comunicación de Aquiles Álvarez y de Marcela Guiñaga es que al menos hoy no habrá más declaraciones. Esas son todas las declaraciones por hoy. Ellos van a continuar aquí, incluso van a seguir llevando a cabo o viendo incluso los datos que va subiendo el Consejo Nacional Electoral, pero sin más declaraciones a la prensa. El otro grupo de los simpatizantes se fue al CNE, otro grupo también se queda aquí en el salón del Hotel Ramada. Esa es la información a esta hora, Milton, cuando son exactamente las 10 de la noche con 41 minutos. Sigues tú con más noticias. Gracias, Joana, por la información desde el Hotel Ramada en Guayaquil. Vamos a revisar nuevas cifras actualizadas de lo que está ocurriendo en algunas dignidades de la alcaldía de Quito. Los resultados para la alcaldía de Quito en este momento con el 53.76% ingresado. Pavel Muñoz sigue adelante con 24.9%, está en primer lugar. En segundo lugar, Jorge Yunda con el 22.41%. En tercer lugar, Pedro José Freile con el 22.10%. Así se está configurando ya con el 57% de datos ingresados. Se sigue perfilando Pavel Muñoz como el virtual alcalde de Quito, pero esto no ha terminado. Sigamos revisando otra ciudad, alcaldía de Manta, 45.21% de datos ingresados. Al momento habría reelección. El alcalde, Agustín Intriago, 61.25%, está en primer lugar.
En segundo lugar, Jaime Estrada logra el 32.68%. Y en tercer lugar, en la alcaldía de Manta, el candidato Velázquez apenas del 1.34%, candidato de Nueva Generación. Santo Domingo de los Áchilas, también hay reelección en Santo Domingo de los Áchilas con el 72% de votos ingresados. Esto es prácticamente irreversible. El alcalde Wilson Erazo tiene el 61.02% de los votos al momento. Él es de la Revolución Ciudadana en primer lugar. En segundo lugar, en Santo Domingo de los Áchilas, el candidato Giovanni Benítez, 20.15%. Y en tercer lugar, el candidato de la lista 6, 4.64%. Las cosas claras y decididas en Santo Domingo. En Puerto Viejo, la ciudad de Puerto Viejo, ¿qué pasa en la capital de la provincia de Manabí? Puerto Viejo, tenemos el ingreso del 35.57%, todavía no está nada definido. En primer lugar, en Puerto Viejo está el candidato de Unidad Popular con el 61.02%, muy adelante de su inmediato contendor, que logra el candidato de la Alianza Pueblo, Igualdad, Democracia, 20.15%. En Puerto Viejo las cosas prácticamente están decididas, aunque recién el 35% ingresado. Vázquez, el candidato de Creo 21, construye 4.64%. Alcaldía de Puerto Viejo. Vamos con datos de prefectos. La prefectura de Chimborazo. ¿Cómo está la situación en Chimborazo? A esta hora está ingresado el 33.9%. En Chimborazo la votación la lidera el candidato de la Izquierda Democrática, 31.2%, Héctor Tayupanda. El candidato de la lista 62, 24.50%. Y el candidato de la Alianza Avanza y lista 100 Minga, 14.62%. Provincia de Cotopaxi, ¿cómo está la prefectura de Cotopaxi a esta hora? Ingresado el 36.86%, un poco rezagadas el ingreso de datos en el centro del país. Lourdes Tibán, la candidata de Pachacutic, lidera la votación al momento, 19.31% en primer lugar. En segundo lugar, la candidata de Creo, 18.95%, apretadito. Y el candidato de Suma 23, César Humajinga, quien ya fue prefecto de la provincia de Cotopaxi, alcanza el 16.89%. Nada dicho, nada decidido en la provincia de Cotopaxi, pero así va la votación al momento. Prefectura de la SUAY, ¿cómo está? Estaba liderando el candidato J. Lloret de la Revolución Ciudadana. Va al momento el 44.1% ingresado. Sigue liderando Lloret, 20.15%. En segundo lugar, el ex alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, 19.30%. Se apretó un poco en la provincia de la SUAY. El candidato de Unidad Popular más rezagado con el 13.25%. Y en Pichincha, la situación en la provincia de Pichincha, al momento ingresado el 44.26%. Lidera Paola Pavón, la actual prefecta, el 27.79% va en primer lugar. En segundo lugar, el candidato de Pachacutic, Guillermo Churuchumbi, 25.54%, son 2 puntos y un poquito más de diferencia. Y el candidato Eduardo del Pozo, de la Alianza Va por Ti, 15.74%. Así está Pichincha, 44% ingresado. Tampoco nada dicho, porque hay una diferencia de un poquito más de 2 puntos entre el primero y el segundo lugar. Seguimos contigo, Liz. Sí, Milton, para irnos hasta el centro de convenciones en el norte de Guayaquil, ese es el lugar escogido por el Partido Social Cristiano para recibir los resultados oficiales de esta jornada electoral. Allí está Dayana Monroy para traernos los detalles. Hola Dayana, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Liz. Bueno, lo que puedo decir es que aquí hay silencio. Continúa el silencio por parte del Partido Social Cristiano, pese a que se nos dijo que alrededor de las 8:30 va a haber un primer pronunciamiento. Luego se nos dijo que conforme se marquen las tendencias iba a existir también un pronunciamiento, pero lo cierto es que no. De hecho, quiero mostrarles que precisamente de este lado ellos han adaptado esta sala privada, que es donde precisamente se encuentran algunas de las candidatas
candidatas, la alcaldesa Cynthia Viteri también, la prefecta Susana González, quienes buscan la reelección. Como yo les decía antes, ¿no? Se nos dijo en su momento que iban a dar declaraciones, pero la verdad es que aún no se confirman, pese a que ya desde el Consejo Nacional Electoral llevan el 47% de actas escrutadas, ¿no? Este es el ambiente a esta hora. Muchas personas que estaban aquí a la espera, y algunos son simpatizantes también, precisamente de las declaraciones de la alcaldesa Cynthia Viteri y de Susana González, pues están a la espera a ver qué ocurre y cuáles son las declaraciones que ellas van a dar. Pudimos conversar también con Vicente Tayano, esto tras cámaras, para consultarles cuándo iban a dar las declaraciones, y él nos dijo que una vez que se marquen las tendencias, pese a que el Consejo Nacional Electoral ha escrutado el 20% de lo que corresponde a prefecturas del Guayas. Quisiera que me acompañen también del otro lado para que ustedes observen también el espacio que se había adaptado para los medios de comunicación, que es donde precisamente todavía no han llegado las autoridades porque están en esta sala privada, como yo les decía antes. Precisamente es este lugar que se había adaptado, y se los he dicho ya en las emisiones, en las salidas anteriores que hemos tenido. Este era el lugar que se había adaptado, pero todavía no sabemos realmente si van a existir o no van a existir las declaraciones por parte de las autoridades. Lo que se nos ha dicho, y se nos había dicho antes, es que lo iban a hacer cuando las tendencias ya sean marcadas, y lo reiteramos, ¿no? En el caso de la alcaldía de Guayaquil, pues ya existe un 47% de actas escrutadas. Esto sería determinante el día de hoy, porque recordemos que son 30 años de administración social cristiana, así que vamos a estar pendientes nosotros precisamente de las declaraciones que se den aquí y si es que existe alguna novedad. Andrés, usted continúa con más. Buenas noches. Gracias a usted, Dayana. Vamos entonces a provocar un diálogo, una conversación adicional en torno a esto que acabamos de informarnos y de conocer. Y quisiera empezar con César, si es tan amable, la participación, las declaraciones del candidato Aquiles Álvarez. Prácticamente se proclama como ganador. Por favor, adelante, César. Es claro que a este punto de la noche se puede empezar a hablar de tendencias marcadas. Igual hay que observar con delicadeza de qué sectores vienen en Guayaquil, si puede verse un cambio después porque falta bastante un distrito, un barrio y no del otro. Es un Aquiles Álvarez, o más bien es una RC que en su momento, al principio de la noche, siento que se adelantó y habló con un tono equivocado, pero ahora sí pueden hablar con más seguridad, tienen los números para hacerlo. Igual hay que tener mucho cuidado, no es una elección decidida y no es bueno las proclamaciones exageradas. ¿Por qué? Porque de nuevo se pone una pérdida de fe en las instituciones si es que estos candidatos se ven en la posición de haberse comprometido demasiado con una postura y terminan cuestionando los resultados. Sin embargo, tampoco hay que exagerar, ha sido una postura limitada desde el principio de la noche, la de la RC. Por otro lado, los que van a perder, conectando esto con el tema de las instituciones, son lo que antes eran las encuestadoras, ahora son los que hacen exit poll, ¿no? Otra vez se pierde la confianza en estas instituciones. Ya se venía hablando hace tiempo que eran fáciles de comprar o que se equivocaban. En Estados Unidos se vivió algo parecido en las elecciones del 2016 y hasta cierto punto se ha repetido ahora en los midterms recientes. Y es importante también ver cómo... No, perdón, César, también ver cómo... Mil disculpas. Sigue. Claro. Es importante también ver cómo va a resultar estas victorias al final. Insisto que podremos ver en las concejalías, en los consejos cantonales, una dispersión y repetir el desastre de la Asamblea Nacional. Pero otra opción es repetir lo que empezó a pasar y no terminó en consolidar mayorías de la Asamblea Nacional, los camisetazos. Eso dará un poco más de paz y estabilidad. Pero si es que esa mayoría que se forma en los consejos es distinta a una sociedad dividida, a una sociedad que ya no se aglutina como en los años 90, vamos a tener fuertes reacciones contra los gobiernos locales, vamos a tener poca efectividad, vamos a tener bastantes escándalos que se multipliquen, que paralicen a los gobiernos que van a hacer damage control desde el principio, tratando de combatir acusaciones y crisis y protestas y que no van a poder administrar. Hay que ver con mucho cuidado qué va a pasar. Si es que los camisetazos también dan paz dentro de los consejos, puede ser que sociedades divididas no permitan igual estabilizar las cosas y hace falta que gane quien gane. Puede ser hoy Aquiles Álvarez en Guayaquil, sepan negociar y administrar consejos que pueden estar fácilmente divididos. Gracias, César. Tenemos ahora mismo aquí en nuestras manos
la cuenta de Twitter de Jorge Yunda Machado. Un Twitter colocado a las 10:43 p.m. El mensaje dice: el pueblo se ha pronunciado. Felicitaciones, Pavel Muñoz. A quienes votaron por mí, no me alcanzará la vida para agradecerles. Ahora meter el hombro, todos para sacar esta ciudad y este país adelante. Mensaje entonces de Jorge Yunda, felicitando al contendor, reconociendo de alguna manera su derrota. Pedro, por favor. Digamos, interesante que el candidato Yunda haga una declaración, además sí. no cerrado Sí, el conteo formal, etcétera. Yo creo que hay tres reflexiones que son supremamente importantes, ¿no es cierto? Que el análisis debe ser, porque no toda victoria es igual y no toda derrota es igual, no es cuantitativo. Es decir, de darse una derrota social cristiana en Guayaquil no es solo perder un cantón finalmente, ¿no? Es perder una historia, es perder finalmente el poder de gobernar una de las ciudades más... Una hegemonía de por 30 años. Pero que se extrapola, digamos, al ámbito nacional. Y eso es también supremamente importante porque tiene que ver con la segunda conclusión, ¿no es cierto? Estamos viendo en los números que la Revolución Ciudadana, digamos, empieza a barrer en todos los ámbitos. Ese es el presente, pero el futuro también es pensar en las nacionales, porque uno no puede hacer campañas nacionales si no tiene estructuras locales, y eso es fundamental. Y lo tercero, el análisis no es cuantitativo, no es cuántas alcaldías gano, porque lamentablemente, digamos, un pequeño cantón no es lo mismo que ganar la alcaldía de Quito o la alcaldía de Guayaquil, ¿no? Entonces, en las comparaciones tiene que haber un profundo análisis político y poner el nulo sobre la mesa también, por lo que decía César, ¿no? El fuera todos sigue siendo una opción latente. Ok, vamos a terminar este encuentro, este panel que hemos provocado en el estudio central de Teleamazonas en Quito y en Guayaquil. Vamos a terminar, digo, con una participación de Patricia Estupiñán con su cierre, si es tan amable. Adelante, Patricia. Bueno, un detalle interesante y que valdría analizar es que de alguna manera, salvo la alcaldía de Manta, los que han perdido son los que estaban en funciones. ¿Qué es lo que significa esto? Que pronto se da el desgaste y por quién voto después es el que estaba organizado, el que yo pienso que mejor puede resolverme mis problemas. Pero pierde el alcalde de Cuenca en su reelección, pierde Cintia Viteri, pierde de alguna manera el mismo Yunda que hizo una mala alcaldía. Entonces, es una enseñanza también, que pronto se desgastan aún las estructuras más sólidas. Y esto tendrá también, pues este regreso del correísmo tendrá su impacto a futuro en las próximas elecciones, pero también veamos el surgimiento y la consolidación en algunas partes, ya sea en segundo lugar de Pachacutic, lo que significa que de alguna manera en las próximas elecciones probablemente competirán los unos con los otros y eso a lo mejor da posibilidad a una tercera salida, que quizás ojalá sea de candidatos jóvenes y renovados que les hablen a los millennials y que nos vengan con una visión moderna para realmente cambiar el país y que llene ese espacio que no es la izquierda extrema, tal vez representada por Pachacutic, o la izquierda populista representada por la Revolución Ciudadana, porque y de ahí el resto, izquierda democrática, el centro está pulverizado. Perfecto, Patricia, muchísimas gracias a nuestros panelistas. El reloj marca las 22 horas 57 minutos prácticamente. Quiero agradecer a Pedro Donoso, que ha estado con nosotros en Quito, a César Febres Cordero en Guayaquil y a Patricia también, que han estado en el puerto principal y que nos han permitido conversar mientras llegaban los resultados, mientras teníamos información de lo que dijo el pueblo en las urnas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para quienes hacemos este espacio, queremos convocarlos para el próximo domingo en hora 25 y, por cierto, invitarlos a que se mantengan aquí en Opción 2023.